orden casi aquí, hablando de la segunda venida, hablamos de la seguridad de la segunda venida. Es un hecho, o sea, yo le hago esta pregunta: ¿quién o qué impedirá que el Señor Jesús vuelva? ¿Quién? No, pregunta así. ¿Qué o quién impedirá que el Señor Jesús vuelva nuevamente a la tierra? Nadie. Pero en realidad ese no es un impedimento, sino que se cumple un término de tiempo para que el Señor vuelva. Pero la segunda venida es un evento que nadie va a poder impedir. Es soberano de Dios. Él lo tiene escrito. Sí, lo tiene escrito. O sea, yo no sé la fecha, pero él sí. Eso, tal vez ahí está la diferencia. Entonces, la importancia de su venida, ¿por qué es importante para nosotros hoy estar hablando y estar recordando la segunda venida? Una de las razones que yo veo es porque nosotros somos demasiado distraídos y olvidadizos, ¿no es cierto? Al menos yo no sé usted, pero al menos yo. Olvidadizo y distraído. Y loco a ratos. Me hago el loco. Sí. Y también por el efecto que produce en el corazón del cristiano saber que Cristo viene. Te da en medio, así como estamos ahora, en medio de una circunstancia complicada, difícil, llena de problemas, de inseguridades de todo tipo, de traumas psicológicos, locura de todo tipo, violencia de todo tipo, de pandemia por aquí, muerte por allá, etcétera, etcétera, etcétera. En medio de esa circunstancia es bueno saber, me hace bien saber que Cristo viene. Amén. Me hace bien. Por lo menos me dice, bueno, que venga lo que sea, pero mi Señor viene a por mí, como dicen los españoles. Él viene. Y eso me garantiza a mí muchas cosas. Me garantiza salvación. Me garantiza algo que voy a mencionar hoy, el cielo. El cielo. Y me garantiza, me da seguridad. El elemento importante aquí es ese, la seguridad. ¿Sí? Porque los problemas van, los problemas vienen, los tenemos garantizados. Los problemas los tenemos garantizados. Si todavía te dicen que crees en Jesucristo y se te van a acabar los problemas, te engañaron. Te seguirán engañando. Pero la experiencia dice que no es así. Problemas van a venir y van a seguir viviendo de todo tipo. Solo que el Señor nos ha capacitado con el poder del Espíritu Santo y su palabra, la iglesia, como herramientas que nos permiten a nosotros salir adelante, luchar y no desmayar. Tenemos esa garantía también. Porque fiel es el que nos prometió, dice la palabra. La naturaleza de su venida, personal. Cristo no va a venir en espíritu, como dicen los testigos de Jehová, que para los testigos de Jehová, según ellos, ha venido como 3 veces ya, porque nunca se les cumplió y nunca se les va a cumplir. No, que vino en espíritu. Es complicado para mí saber cómo alguien viene en espíritu, por lo menos a mí. Su venida va a ser física, corporal, todo ojo lo verá. Así dice la Escritura, ¿no es cierto? Todo ojo lo verá. El momento de su venida, el día ni la hora, nadie lo sabe. Si usted lo sabe, lo engañaron. Sí, porque el Señor dijo, el día de la hora nadie lo sabe y ni lo sabrá. Esa incertidumbre del día y la hora a nosotros nos permite estar preparados, estar listos.
Es para eso que Él selló eso. Eso está sellado. Y creo que Dios no se lo va a revelar a nadie, ni a ningún superungido de esta tierra. A nadie se lo va a revelar. Está sellado. Yo digo gracias al Señor por eso. Ni el hijo lo sabe. Y para evitar las especulaciones también. Porque el que sabe es un adivino. No es un profeta ni un siervo de Dios. Y eso entra en otra categoría. Y las señales, hermano, eso sí, en montones. Mateo 24, por ejemplo, habla de todo tipo de señales, casi todo. Pablo, Pedro, Juan, el mismo Jesús, por supuesto, y Mateo 24 nos dio un sinnúmero de señales de todo tipo, físicas, espirituales, políticas, económicas, de todo tipo nos dio señales, que serían señales previas hacia su segunda venida, incluyendo la apostasía. Es propia de la iglesia, eso no es propio del mundo, sino de la iglesia. Es un renegar de la fe, un apartarse. A mí cada vez en este periodo de tiempo, digamos, de estos 2 últimos años de pandemia, uno oye de muchos casos, de muchas personas que pues se dicen cristianos y cayeron en un estado de confusión terrible. O sea, quedaron como a la deriva, no están seguros. Y también son muchos los que también han dejado el camino de la fe. Entonces, ahí es donde yo tengo de pronto una explicación por qué están pasando estas cosas. Porque Dios está probando el corazón. ¿En dónde está? ¿En qué tenemos anclada nuestra fe, nuestra vida? Porque algunos, pues, desafortunadamente la tienen ancladas en el dinero, en el trabajo, en cualquier otra cosa distinta al Señor. Y eso, dice el Señor que Él nos anhela celosamente. ¿Y sabe qué significa eso? Que no nos va a dejar tranquilos, que no nos va a dejar quietos, que nos va a zarandear. Ahora, el Señor no tiene malas intenciones con nosotros, eso quiero que lo entiendan. Nunca. Los problemas que vengan y los que vendrán nunca tienen la intención de que el Señor procura apartarnos de sus caminos. No, pero sí probar nuestra fe. Afirmar nuestra fe, que también dice la palabra que es como el oro, puro, fino. Y yo sí les digo, mira, el que no tenga una fe auténtica, genuina, no solo en este tiempo, sino en lo que vendrá, va a terminar afuera, en el mundo, como están terminando muchos. Porque el Señor está en su derecho de probar la fe o no. Aquí creo que Pablo el que habla de la fe que es probada como el oro. Los salmos también hablan algo de eso. El Señor nos va a probar muchas veces, de muchas maneras, pero quiere perfeccionarnos, porque Él quiere santos. Hablamos de la tribulación y de la gran tribulación. Esto es pre-tribulación, todo esto que estamos viviendo. Esto no llega a ser la gran tribulación. Yo me atrevería a decir que para mí la gran tribulación ocurrirá solamente en el tiempo del anticristo. Y a propósito, ese es otro tema previo del anticristo. La tribulación, la gran tribulación, la parusia o epifanía, segunda venida. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia, previo a la segunda venida, como hecho previo a la resurrección de los muertos, también. Ahora, la resurrección, pregunto, ¿es posible? ¿Por qué? Porque el Señor puede. Todo, el tema de esta mañana en el Salmo, Dios puede resucitar muertos. Y Él dijo que lo haría y lo cumplirá. Es más, Él mismo resucitó. Esa es la evidencia más. Y resucitó incluso a muchos mientras vivía, a Lázaro, a la viuda, al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Tabita, en el tiempo del apóstol Pablo también
hubo resurrección, en el Antiguo Testamento también hubo resurrección, todo eso lo vimos acá, de manera que la resurrección para Dios es como si nada, ¿no? Porque para Dios todo es posible, todo es posible. Es más, por eso a él se le llama el Todopoderoso, porque todo lo puede. Entonces no tengamos dudas respecto a la resurrección, él lo va a hacer. Y lo más hermoso es que él te va a resucitar a ti y a mí. Y hablamos también de la resurrección de los justos y la resurrección de los impíos. Ambos irán a un destino eterno distinto, como el cielo y el infierno. El cielo es el tema mío de hoy. Lo voy a arrancar, no sé si acabe. La cena de las bodas del Cordero está garantizada. La cena de las bodas del Cordero. Previo también a la segunda venida, o, bueno, aclaro, no se sabe tampoco cuándo va a ser la fecha de la cena de las bodas del Cordero. Eso no se sabe. Y teológicamente es un poquito complicado, porque es que realmente la Biblia sí habla de la cena de las bodas del Cordero, pero no da detalles. Es más, en Apocalipsis lo que aparece es un anuncio, pero eso es suficiente para que nosotros sepamos que va a haber una cena de las bodas del Cordero. Y es cena de bodas porque hay un matrimonio, va a ocurrir un matrimonio. Y en todo matrimonio, por supuesto, hay cena. Yo nunca he ido a un matrimonio en ayunas, que hay que ayunar ese día. Siempre hay comidita, ¿no es cierto? Bueno, ahí es donde Inés y todas estas hermanas van a estar listas para arreglar todo el asunto de la cena. Lavar los platos, cocinar, hacer el aseo del salón celestial y todo eso, ¿no? Ellas saben cómo es la historia aquí. Y está también los juicios, el juicio de los justos, el juicio de los impíos, el juicio entre el gran trono blanco, que no es un juicio para condenación, sino un juicio para premios, coronas. ¿Se acuerdan que lo vimos también? Premios, coronas, reconocimientos. Y el juicio de los impíos, que es el juicio ante el gran trono blanco, que aparece en Apocalipsis 20, 21, por ahí aparece. Y ese juicio sí, ya hermano, el que fue ese juicio es que ya no tiene salvación. Hay que procurar no estar en ese, porque el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego y azufre, el infierno. El lloro y la paila, como dicen por aquí, ¿no? La paila. Juicio a las naciones también. Hay un juicio a las naciones que tiene que ver con que, por ejemplo, para hablar de China, por ejemplo, Rusia, Cuba, Venezuela, que son países que continuamente y hacia el tiempo han venido incorporando, en vez de la fe cristiana, es el ateísmo y el comunismo como religión. Porque los ateos dicen, no, yo no creo en Dios, pero no saben que el comunismo es su religión. El comunismo es una religión atea, sin Dios, sin Cristo. Y Dios va a tomar cuenta de todas esas naciones, y no solamente de su ateísmo, sino de qué hicieron con la iglesia del Señor. Como en China y en los países musulmanes se escucha reiteradamente que ellos viven matando cristianos a toda hora. Ellos no tienen contemplación en si le encontraron una Biblia o si predican en una calle o un parque, inmediatamente los lapidan y los crucifican o los fusilan de inmediato. Entonces, ese juicio de las naciones tiene que ver con cómo estas naciones comunistas, como Venezuela, como la que se nos puede presentar acá, si seguimos pretendiendo votar por lo que ya sabemos. Bueno, yo no lo iba a decir, pero bueno, que son de esa calaña. Si vemos a esos como Mesías y no al Señor, vamos a caer en un estado como nación terrible. Ténganlo en cuenta. Así que vaya preparando su voto política, ¿no? El tribunal de Cristo. La resurrección, el infierno, el cielo. Yo voy a hablar hoy del cielo. Amén.
Voy a comenzar ese tema porque yo le hago esa pregunta así un poquito escueta. Se me ocurrió ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes cuando yo te menciono la palabra cielo? Gloria. Rico, gloria. ¿Qué se te ocurre, paz? ¿Qué viene a tu corazón, a tu mente cuando te menciono la palabra cielo? Descanso. ¿Qué más? Habitación de Dios, sí, es válido, Rosemary. Luz, vida, amor, plenitud, gozo, eternidad, comunión, felicidad, victoria, victoria, esa me gusta, victoria. Y bueno, ya su mente se abrió para encontrar términos, palabras, expresiones, frases que le vienen a su mente y a su corazón cuando inmediatamente mencionamos la palabra cielo. Es un así. Qué rico, qué rico. Como decimos los muchachos, bacano, bacano, chévere, full, como dicen los pelados, full, lo máximo. Bueno, iba a decir otra, pero no, no sé. Sí, acá dicen otras para decir chévere, para decir bueno, para decir elegante la cosa. Presencia de Dios, es decir, Marcelo era el que solía decir, lo rico de ir al cielo es porque Dios está allí. Porque si no, el cielo sería el cielo sin Dios es una forma de infierno, ¿o no? Pero él decía así, me quedó siempre grabado eso, lo rico de ir al cielo es porque Dios está allí. Si usted quiere ir al cielo, porque alguna vez yo le hice la pregunta a alguien, ¿por qué te gustaría ir al cielo? Para ver a mi mamá. Porque no voy a cocinar. Hermana, esa es fe negativa, hermano. ¿Por qué quiere ir al cielo? Para ver a mi mamá. Le dije, es probable que no vayas. Porque si usted quiere ir al cielo para ver a su mamá y no ver a Cristo, se fregó. En serio, en serio. Hermano, es que ese es el kit del asunto. Ir al cielo porque Dios está allí y yo tengo el deseo, el anhelo de ir allá es para verlo a Él, para contemplarlo a Él, contemplar su belleza, su hermosura, su majestad, adorarle. Y sí, va a haber tiempo, acuérdense que ni siquiera tiempo va a haber, perdón, allá es eternidad. Seguramente usted va a tener algún momento para ver a su mamá y saludarla y compartir con ella. Eso es probable. La Escritura da muchos indicios de que en el cielo nos vamos a reconocer, y ahora lo voy a decir, vamos a conservar cosas que tenemos acá, como un cuerpo. Este dice que no, vamos a ver por qué. Porque no debería hacerlo. Pero que aquí no estoy pensando en que el hermano o la hermana están en la misma condición que están aquí, pero relaciones fraternales, ¿por qué no las va a haber? Dígame por qué no. Va a haber relaciones. Lo que no va a haber de pronto, por ejemplo, matrimonio no va a haber. Ah, bueno, ¿quién dijo que no nos reconocemos? Demuéstrame en la Biblia que no. No, demuéstrame con la Biblia, o sea. Ah, no, pero tu experiencia no es la palabra de Dios. Hay que ser claros en eso. Ojo con eso. El hecho de que yo tenga una experiencia no significa que eso es la generalidad. Dios nos muestra cositas, pero sí hay suficiente evidencia en las Escrituras. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo supieron los discípulos que eran Moisés y Elías los que estaban con el Señor en el monte de la transfiguración? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabían ellos? ¿Lo pudieron reconocer o no lo pudieron reconocer? Y miren que los discípulos del Señor estaban del evento
más de 2000 y pico de años en que vivió Moisés, por ejemplo, y un poquito más reciente Elías. Y sin embargo, ellos dijeron, Pedro, ¿qué dijo? Señor, vamos a hacer unas cabañitas aquí, una para ti, una para Moisés. ¿Se pudieron reconocer o no? Bueno, esos son los indicios que nos da la Escritura para decir que nosotros en el cielo no vamos a poder reconocer. ¿Ah? El rico y Lázaro, ese es otro ejemplo. O sea, hay suficiente evidencia como esas, y ya estaban muertos. O sea, muertos, pero bueno, ya sabemos también dónde estaban sus almas y sus espíritus. Para no pensar de que por ahí, como decía también Marcelo, que la persona cuando se muere, por ahí el espíritu y el alma entra a formar parte de la fuerza aérea, y cuando alguien acá en la tierra lo necesita, él aterriza para ayudarlo, hermano. Las almas benditas del purgatorio, que cree mucho la gente. Entonces yo, con todo respeto, sí, por supuesto te lo digo, has podido tener tu experiencia válida, ¿no? Pero hay mucha evidencia en la Escritura de que nosotros en el cielo sí vamos a tener ese tipo de relaciones a otro nivel, incluso mejor que esto. Allá nos vemos, sí, por supuesto. ¿Allá nos qué? Ah, bueno, sí, está bien, vale. Claro. ¿Perdón? Lo que pasa es una cosa. Cuando Jesús prácticamente cuando se transfiguró, Jesús estuvo prácticamente revelándose a Pedro y a Juan, sí, revelándose que ahora estaba Moisés, que estaba atacando el rostro. Es decir, nadie conocía personalmente, porque ni siquiera había en ese momento mi esposa se la creía. Pues eso afirma mala. Eso prácticamente la asignación de que era por esas que hicieron la diaria, es una voz de mujeres, una voz de esposa. Pero tampoco conocían la voz, o sea, ni el rostro ni la voz. Y sin embargo ellos pudieron reconocer. Ahora, es probable, pues eso cabe dentro de lo posible, pero eso ya entra en el campo de la especulación, que el Señor les haya dicho, mira, está Moisés y está Elías. La Escritura no tiene ningún registro de eso. Lo que sí dice es que ellos lo reconocieron. Entonces, para no estancarnos ahí en el asunto, yo lo que estoy dando a entender es que en ese modo cielo, vamos a hablarlo así, en ese modo cielo, hay muchas cosas que se van a dar como se dan acá, pero en el grado de perfección y de santidad. Las relaciones que nos vamos a reconocer, que vamos a tener cuerpos, que... No, sí, cuerpos nuevos, por supuesto. Es que hermanos, si no tenemos cuerpos nuevos, no podemos estar allá. Porque es que, entienda esto, mire, cuando el Señor resucita a los muertos y a nosotros nos transforma y nos da cuerpos glorificados, esas son cosas que Dios hace para que se adecúen a ese ambiente del cielo y sobre todo a la presencia de Dios. Porque así como somos nosotros, como dice el apóstol Pablo, ni la sangre ni la carne heredarán el reino de Dios. Es decir, ni siquiera nosotros en estado de regenerado, porque ya lo fuimos con la sangre de Jesús, ni siquiera así nosotros somos aptos para estar en la presencia del Señor. Por eso el Señor tiene que transformarnos y tiene que resucitar a los muertos y darles un cuerpo nuevo. Claro. Ahora, ¿qué vamos a comer? Pues sí, también, allá dice la Biblia que sí. Hay un árbol en el huerto, en el cielo, yo no sé, en el huerto, Apocalipsis 21 y 22 lo define claramente, que dice que es para medicina y para comer. O sea, que sí vamos a seguir comiendo. Y la evidencia es que Cristo, cuando después que resucitó, comió con los discípulos de una manera. Es más, lo hizo para demostrarles que no era un espíritu, un alma ahí etérea con algo raro, porque pues, los discípulos tenían también sus prejuicios. Es un fantasma. Eran laboreros, eran de todo ese tipo de... Lo propio de un ser humano sin conocimiento de cosas. Y el Señor Jesús, para sacarles la sorpresa y quitarles de que pensaran que era otra cosa distinta, le dijo, deme el pescadito.
venga, yo quiero comer. Entonces, eso evidencia también que nuestros cuerpos serán semejantes al de Cristo. Semejantes. Cuerpos con habilidades que no tenemos acá, pero sí las vamos a tener allá. Ahora, usted no se ha preguntado, por ejemplo, que la Escritura dice que nosotros nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Uno lee eso así muy rápido y uno dice, pero ¿cómo será posible que yo, un ser humano que nunca voy a tener alas, voy a encontrarme con el Señor en el aire? Eso es una pregunta que yo no me la puedo responder, pero sí me pone a pensar, y digo, ¿cómo vamos a encontrarnos con el Señor en el aire? Bueno, es que ese cuerpo nuevo, y ese cuerpo nuevo tendrá las mismas características del cuerpo de Jesús, que incluso atravesaba paredes. Y dice, uy, tan chévere, ¿no es cierto? Tan chévere, así voy a descubrir, o me van a descubrir a mí allá escondido en un hueco. El Señor atravesó paredes. Pregúntale al incrédulo de Tomás y verán. O a los discípulos mismos. El Señor hizo ese trabajo, o hizo, claro, uno dirá, bueno, pero era el Señor. No, nuestros cuerpos van a tener unas habilidades que desafortunadamente las perdimos por el pecado. Es probable, yo no sé si es probable, o es probable de que también, esto no es fantasía, de que nosotros los seres humanos, es que el ser humano fue creado para la tierra. No sé si usted se dio cuenta de eso. Es más, el término Adamá, que aparece en el Génesis, cuando Dios creó al hombre, Adamá, es un término hebreo. El término hebreo significa de la tierra y tierra colorada. O sea, el ser humano fue diseñado por Dios para la tierra, ¿sabe? Así como los ángeles fueron creados para el cielo, y los serafines, y los querubines, y todas cosas, todo lo espiritual, en el entorno de Dios tiene esa naturaleza, eso es espiritual. Pero los ángeles también son espíritus, pero también pueden tomar forma humana. Ahí en la Escritura hay mucha evidencia de eso, de que los ángeles toman formas humanas. Se pueden ver. No me acuerdo, pero me parece que aquí los han visto. Aquí los han visto. Ángeles. ¿Y por qué no? Si Dios está aquí, ¿por qué no puede aparecer un ángel? Si Él considera que tiene que hacer visible un ángel porque tiene un propósito específico con esta iglesia, Él lo hará. Él lo hará. Así es Dios. Entonces, lo que pasa, claro, nosotros tenemos una mente limitada, conocimiento limitado, entonces razonamos así de esa manera, como que no, como que sí, pero es que hay revelación. Lo que hay es que estudiar más en lo posible, entender más, primero quién es Dios y de lo que es capaz Dios, y después de ver lo que puede hacer con nosotros. Porque en realidad lo que Dios puede hacer con nosotros ahora era lo que Él quería hacer al principio cuando creó a Adán y a Eva. Entonces no se extrañe que en la nueva creación, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, el hombre tenga la capacidad de estar en los dos ambientes cuando sea necesario. No cuando yo quiera, sino cuando Dios lo considere necesario. Incluso se especula que incluso la cena de las bodas del Cordero puede ser aquí en la tierra. Después que el Señor venga. ¿Y por qué no? Pregunto yo. Pero dice el Señor que tiene tierra. No, pero vendrá uno nuevo. Vendrá uno nuevo. Claro, vendrá uno nuevo. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Y un cielo nuevo y una nueva tierra acorde también a la nueva naturaleza que vamos a recibir, porque este cuerpo nuevo y esta alma nueva, este cuerpo nuevo y esa naturaleza nueva tiene que estar de acorde con el cielo para que nosotros podamos estar también ahí. Porque es que lo que dañó todo fue el pecado. Lo anormal es lo que está sucediendo con nosotros ahora. Eso es lo anormal. Limitado, sin suficiente luz, necesitamos revelación, necesitamos entendimiento, necesitamos orarle al Señor para que nos dé sabiduría, y eso no es lo normal, eso es anormal y consecuencia del pecado. Yo me imagino a Adán y a Eva en su estado antes del pecado. Usted no lee ahí en Génesis que el Señor se paseaba al aire del día en el huerto. Eso es lo normal.
Eso es lo normal, era lo que Dios quería. Pero nosotros lo dañamos. O sea, no le echemos la culpa a Dios. Nosotros lo dañamos, nuestro pecado lo dañó. Pero lo normal era que desnudos los dos hablaran con su Padre Celestial de una manera natural, guardando la proporción de que Él es Dios y yo soy criatura. Siempre ese es el elemento que va a primar en el cielo, así sea en estado de perfección. Él es creador y nosotros somos criaturas. Si guardamos esas proporciones, no nos va a pasar lo que le pasó a Lucifer, que él no guardó las proporciones, se pretendió igualar con Dios y exigir adoración de las otras criaturas de Dios. Ese fue el problema de Satanás. Entonces, si nosotros guardamos las proporciones, estamos en el cielo, pero sabemos que el que está sentado en el trono es Él, y yo soy criatura, y que Él devenga de mí adoración y obediencia, entonces no hay problema. Ese es el cielo. Así es el cielo. Porque en el cielo, hermanos, si algo hay en el cielo es ausencia total de pecado. Allá esa palabra ni existía antes de la caída de Lucifer. Esa palabra no existía en el cielo. Pecado, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Frito o sancochado? ¿Cómo se come eso? No entendían qué era eso. Pero esa palabra aparece después de la rebelión, después de la caída. Y Dios le llamó pecado. Pecado. Entonces, el pecado desafortunadamente ha distorsionado todo y nos ha quitado la dimensión de cielo como Dios quiere que la tengamos. Ahora, todo eso va a ser restaurado. Todo esto va a ser restaurado. El hombre, después de la obra de Cristo en la cruz, después de la resurrección, después de la regeneración, todo va a volver a la normalidad. Usted va a ser como Eva y Adán antes de la caída, con esa capacidad de estar entre el cielo y la tierra. Y usted no le llama la atención. Venga y le digo cuántas veces aparece la palabra cielo en la Biblia. La palabra cielo en la Biblia aparece, ya les tengo aquí un dato. Aquí lo tengo. Cielo aparece 389 veces. Cielo, en singular. Y cielos, en plural, aparece 369 veces. Es decir, que ocurren las dos 758 veces en la Biblia. Y la Biblia indistintamente utiliza el plural y el singular para designar el cielo. Sí, señora. O sea, y los cielos son creados. Cuando usted mira hacia allá y dice, estoy mirando al cielo, usted lo que está viendo es una mínima. Cuando uno mira allá, no mira el cielo, el firmamento, pero no el cielo. Bueno, el cielo siempre está para arriba, hermano. No, ese es el error. No, bueno, y entonces. ¿Qué es el cielo? Es lo que cubre aquí encima de la nube y demás partes. Es el sinónimo que cubre nuestra vida. No, el cielo en el exterior es un estado totalmente. Claro, libre. Lo que te iba a decir es que lo que tenemos inmediato a la tierra, desde usted para arriba, es el primer cielo. Bueno, ya me lo primer. Y cuando termina el primer cielo, comienza el segundo cielo. Así es. Y cuando termina el segundo cielo, comienza el tercer cielo. Esa es teología barata, pero es como la Biblia clasifica los cielos. Incluso hay una expresión en los Salmos, si no estoy mal, los cielos de los cielos. Entonces, a veces nosotros somos tan pequeñitos en nuestra comprensión que hablamos de cielo en singular, pero resulta que los cielos fueron clasificados. Ahora, esto es una deducción que yo hago del primer cielo, por ejemplo, el primer cielo. En el primer cielo es el ámbito en donde estamos nosotros, está la tierra y están también todo lo que representó los ángeles caídos. Los ángeles caídos. Una expresión dice, hay de vosotros porque el diablo ha descendido a la tierra con furia. Jesús lo mencionó cuando mandó a los 70, ¿se acuerdan? Yo veía a Satanás caer del cielo a la tierra. Entonces, todo lo que usted lea de teología
teología va a encontrar que ese primer cielo que está plagado de demonios y que por supuesto ha sido trastornado, porque es que acuérdese que no solamente la tierra va a ser renovada, sino también el cielo. Pero ¿cuál tierra y cuál cielo? Todo lo que haya sido tocado por el pecado y la rebelión, chao, va a desaparecer. Entonces, esa zona del primer cielo, que es donde se mueven estos seres espirituales de maldad, que Pablo también denomina ahí en la palabra, donde está huestes espirituales de maldad, potestades, principados, ahí están instaladas en el primer cielo. Y tiene lógica, porque Dios no va a permitir en su cielo, en el tercer cielo, no va a permitir que estos seres siguieran ahí, o sigan, nunca lo permitió, nunca lo va a permitir Dios. Entonces, en el ámbito cielo, en donde Dios mora, como dijo Rosemary, en el ámbito cielo, allí no hay pecado, no hay rebelión, no hay maldad, no hay engaño, no hay mentira, no hay nada, porque ese es el lugar, el ámbito natural de Dios. Y si Dios no permite el pecado aquí, mucho menos allá. Si cuando pretendió Satanás allá hacer todo lo que quiso, Dios lo echó. Dios lo echó. Y lo va a buscar, y lo va a condenar, y lo va a mandar al infierno. Entonces, el primer cielo es el ámbito en donde estamos nosotros, están los demonios. El segundo cielo es lo que corresponde ya a los astros, las galaxias, que todavía es el día de hoy. Cuando usted mira, por ejemplo, los telescopios nuevos, estos que incluso han mandado a explorar el universo, hermanos, se encuentran maravillas y maravillas. Es un espacio exterior, como dicen los científicos, insondable, y cada vez se encuentran galaxias nuevas, y cada vez se encuentran planetas nuevos, y encuentran unas cosas, hermanos, que solamente son posibles para Dios. Pero no le encuentran un límite al universo. Ahora, que yo no me atrevo a decir que el universo sea infinito, no me atrevo. No, Dios sí, pero que el universo sea infinito, no, yo no lo sé, por lo menos. Eso sí, hay una inmensidad. Y a mí me extraña la forma como los científicos, para poder medio darnos la idea, la distancia que hay entre, por ejemplo, la Tierra y el que descubrieron antier, que no sé cuál es. Y hablan así. Estamos de la Tierra a 150 millones de años luz. Bueno, ¿qué será? ¿Una vela? ¿Qué es esa vaina de años luz? Y la gente no entiende a veces qué significa eso. Eso significa, cuando a ti te dicen que ese astro o esa galaxia está a 150 millones de años luz de la Tierra, significa que usted se gasta 150 millones de años viajando a la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo. Por favor, hermano. Eso es inimaginable, eso solamente en la mente de Dios cabe. ¿Cómo llega usted allá? Usted sale así y se muere, en el camino se muere, porque imagínense, 150 millones de años viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Eso es una barbaridad. Pero bueno, el Señor le ha dado esa sabiduría al hombre para entender que lo grande que es Dios y Él cómo ha distribuido las cosas, ¿no? No escuché. Que se quede quieto, Eduardo. Bueno, hasta ahí. Entonces, yo quiero darles una idea de cielo, en el sentido de que es un ámbito, un ambiente que Dios diseñó y que también es posible para nosotros. Eso es lo bueno que Dios. Él nos quiere tener con Él, amén. Jesús dijo, donde yo esté, yo quiero que ustedes también estén. Y Él vive. No, ¿cuál es la habitación de Dios? ¿Cuál es la morada de Dios? ¿Usted sabe la dirección de Dios? Mira, es triste la vida de muchos cristianos que no saben la dirección de Dios. No saben la dirección de Dios. ¿Usted sabe la dirección de Dios? Yo la sé. Ahí está revelado el Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos. Primero hay un Padre que es mío y que está en un lugar específico. Sí, en los cielos, así en plural. Padre, o sea, está en todas partes. Padre nuestro que estás en los cielos, esa es la dirección de Dios. No solamente está en el cielo ya, en el deseo, sino él gobierna todos los cielos. Su presencia, su inmanencia está en todo lugar, Él está en todo lugar. Pero como por decirlo de alguna manera, personalmente, Él está sentado en el trono en el cielo. Y esta es otra cosa importante que creo yo que bueno decirlo y saberlo. Miren, esa clasificación de cielo se debió también por el asunto del pecado. Pero cuando se elimine todo lo que tenga que ver con pecado, rebelión y todo, el único concepto que va a quedar es cielo. Incluso si usted lee bien cuidadosamente Apocalipsis, cuando Dios dice que creó un cielo nuevo y una tierra, y Juan dice, vi bajar del cielo, no en singular, sino en plural, perdón, al revés, no en plural, sino en singular, y vi bajar del cielo, es porque esas barreras que ha establecido el pecado, como han sido eliminadas, a la larga va a quedar es un solo cielo, como hay un solo Dios. ¿Ah? Sí, absoluta de Dios en todo lugar. Bueno, Dios está en todo lugar indistintamente que también haya pecado, ¿no? Él está acá, en la tierra que de por sí está corrompida. Entonces, el cielo es un lugar ideal. El cielo es el lugar ideal. Es la plenitud. Usted allá no va a tener ningún tipo de insatisfacción por cumplir. Perfecto. Sí, usted allá usted no va a estar con el deseo. Cuando usted esté allá, usted no va a tener ganas de irse para ningún otro lugar, mucho menos para el infierno. ¿Cierto? O sea, usted va a tener una satisfacción y una plenitud que usted se va a sentir identificado con ese lugar. ¿Y sabe por qué? Porque a usted le interesa el que está sentado en el trono. Sí, una cosa, usted va a decir, es como cuando usted se toma algo que esto era lo que yo quería. Cuando se come un mote de queso así, bien chévere, un arroz con coco, bien sabroso, usted va a decir, usted se va a sentir satisfecho, totalmente pleno, lleno. Ese cielo, ¿o no? Dígame si no. Dígame, hermano, dígame. Ahora, el cielo tiene características especiales a la tierra. Pero vamos a echarle lógica a esto, no teología, sino lógica. Supongamos que yo mando a Inés en una nave a Marte. ¿Sí? Inés, yo te mandé en una nave a Marte. ¿Ya te fuiste? Sí. Ya llegué. Inés llega a Marte. Y yo voy con ella para poder hablar los dos. Y supongamos que por todo ese asunto de la rotación y la traslación de la Tierra te quedó allá arriba. ¿Sí? Yo te pregunto, Inés, ¿dónde está la Tierra? ¿Cómo me vas a contestar tú? En el cielo. Y esa es una dimensión que nosotros hemos perdido. Acá, incluso hoy. La tierra está en el cielo, hermanos. Sí, ese pequeño ejercicio es simplemente para que te des cuenta que la tierra, igual que Marte, que Júpiter, que todos los planetas que conocemos, Plutón, todos ellos están en el cielo. ¿Y por qué la tierra no? La tierra es nuestra morada, pero está en el cielo. Por eso te digo, si yo te digo, Inés, mira, eso que está allá en la tierra, ¿dónde está la tierra? Tú me vas a decir, allá arriba en el cielo. O sea, siempre hemos vivido en el cielo. Y esta nave espacial que se llama Tierra, que viaja
a 125.000 kilómetros por hora alrededor del Sol durante un año, 365 días. Es una nave espacial que viaja en el cielo, que Dios le estableció unos límites, una órbita. Usted sabe que esto es geografía. Voy a rajar a muchos pelados bachilleres hoy en día, incluso universitarios. Esa condición de la Tierra que viaja, gira en su propio eje. ¿Cómo se llama en geografía? Rotación. ¿Y cómo se llama esa que hace en 365 días alrededor del Sol? Traslación. O sea, que la Tierra incluso, si se quiere, es un ente vivo, no solamente interno. Acá, si usted tuviese una cámara, que ya las hay, que mira cómo la Tierra se mueve, cómo la Tierra, incluso dice la Biblia figurativamente, gime con dolores de parto, porque también quiere ser restaurada del pecado y de la maldad, porque no fue diseñada para eso. Entonces usted se va a dar cuenta que la Tierra es un ente vivo, que tiene vida, no como la nuestra, pero por decir algo, es una forma de vida. ¿Y obedece? No, por supuesto, eso tiene unos límites. Una locura. Sí. Si la Tierra no obedecería al Señor, ¿usted cree que tendríamos día a día, noche a noche, o tendríamos año tras año? No lo entiendo, pero toda la creación. No, hermano, es una cosa increíble. Mire, si la Tierra se parara un segundo, usted saldría disparado, como cuando se trae un carro. Y usted es tan imperceptible el movimiento de la Tierra que usted cree que la Tierra es estática. Pero el tamaño de la Tierra, su forma como Dios la creó, le permite viajar a esa velocidad sin que nosotros nos demos cuenta. Nosotros no nos damos cuenta que estamos viajando. Y la Tierra medio se mueve un momentico y ya todo el mundo lo vamos a matar. Eso es increíble cómo es Dios. Incluso en un video que vi, el solo hecho de la pequeña inclinación que tiene la Tierra en su eje, tiene una explicación que tiene que ver con la vida. Me parece increíble. Dios es tan minucioso. Por eso digo, Dios es un Dios de minucias, de pequeñeces. Entonces, imagínense, uno viajara, estoy viajando imagínense yo a 120.000 kilómetros en la Duster, con el turbo prendido. No, olvídense, eso no es posible, pero para Dios es así. La Tierra, por decir algo, en el cielo, está ubicada a la distancia del Sol, a la necesaria para la vida humana. ¿Sí? ¿Usted sabía que el promedio de la temperatura de la Tierra es aproximadamente 14 grados? Entre los extremos, ¿no? Entre la desértica y la polar. El promedio de la temperatura en la Tierra es 14 grados. Alta para vivir. Alta para vivir. Y en la condición inicial, la Tierra era alta para vivir desnudo. Desnudo. Tremendo, ¿no? Entonces, ese es Dios. Así, yo lo que quiero resaltar es el cielo de Dios y lo que Él nos está prometiendo, en donde Él quiere que estemos. Es importante ese detalle. El cielo de Dios es un ámbito que Dios ha diseñado y en el que nosotros podemos estar. Eso es maravilloso, ¿no? Es una buena noticia. Ahora, en contraste, suponga usted que yo le hablo del infierno, pero lo vamos a tocar más adelante. A la gente le dice uno, si tú crees en Cristo y te arrepientes, etcétera, y haces esto, lo otro, te vas a ir al cielo. Pero si no haces esto, te vas a ir al infierno. No le da nada. ¿Usted no se da cuenta cuando usted predica el evangelio a la gente y usted le habla de que si no se arrepiente se va para el infierno? No le da nada. O sea, no tiene una reacción positiva como cuando yo le digo se va a ir al cielo. Es decir, y uno queda impresionado porque, bueno,
Una explicación sería a una persona acostumbrada a vivir aquí en el frío, que le hablen del infierno que es caliente, dice, ay, rico, me voy a calentar. Eso es lo máximo que puede lograr usted a veces con las personas. Son tan insensibles, tan duras de corazón, que usted le dice, se va a ir al infierno y no se les para ni un pelo, y si es algo peor, ni un pelo se les para. Es increíble, ¿no? Porque el contraste del cielo es el infierno. Ahora, si el Señor hizo una obra maravillosa para que no fuera al infierno, y yo no la acepto, y después Dios lo manda al infierno, ¿por qué culpar a Dios? Si ya Él hizo todo para que no fuéramos a ese lugar. Ese es un elemento importante del Evangelio. Repito, si Dios hizo todo para que no nos fuéramos al lugar de tormento por Satanás y sus demonios, Él lo hizo todo. Si yo no hago lo que Él dice que hay que hacer, que es recibir a Cristo en el corazón y arrepentirse y bautizarse y vivir en santidad en esta tierra, que eso es lo que hay que hacer, y yo no lo hago y me voy al infierno, entonces ¿por qué la gente le echa la culpa a Dios y los manda al infierno? Yo no soy abogado de Dios, pero le echo lógica a eso y digo, no, el que está loco, si se quiere al infierno es porque quiere él, no es porque Dios lo quiere echar allá, casi que él se va de hecho para el infierno. Entonces, el cielo es lo ideal, el cielo es lo mejor, el cielo es lo máximo que nosotros nos podemos imaginar en cuanto a grado de felicidad, de amor, bueno, las palabras que cada uno dijo al principio que ahora no se me ocurren, ¿sí? De paz, de gozo, de vida sobre todo. El cielo es vida. Ahora miren, esta partecita es que Pablo, búsquemelo por favor para leerlo en Colosenses 2:3. Si es esa, a ver, la encontró alguien que me la lea, por favor. 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y el 1:3. ¿Es en Colosenses? Es Cristo. Siempre orando con vosotros, damos gracias a Dios, Padre. Oh. ¿Tampoco? ¿No la cogí ni una? Espera. La que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Es aquí. Es 3:3. ¿Cómo dice? Ahora sí. Es ese. Lean. 3:1. Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Primera mira las cosas arriba, no en el de la tierra. Porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo. Aquí viene un problema teológico tremendo. La Biblia dice que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Cierto? Así dice la Biblia, ¿no? Claro, si habéis resucitado, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ahora, hermano, usted que está acá, Inés, Heriberto, Orlando, dígame cómo se come eso. Que después de haber sido resucitados, ya lo fuimos, y de haber sido redimidos por la sangre de Jesús, dice la Escritura que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ahora, eso es una alegoría, eso es una, qué sé yo, una parábola, eso es una metáfora. ¿Qué es eso, hermano? ¿Sabes qué es eso? Una realidad. ¿Cómo dice María? Un estado espiritual. Entonces, esto es un problema. Ese es el mayor problema que tenemos nosotros los cristianos hoy. Por eso nos caemos fácil. Porque hemos perdido
la dimensión en la que Cristo nos puso. ¿Y sabe qué? El cielo. Porque yo te pregunto, si dice la Escritura que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, yo te pregunto, ¿dónde está Cristo ahora y vendrá? ¿Dónde está? Sentado a la diestra del Padre, en el cielo. Y Él dice que nosotros estamos juntamente con Él. Ahora sí, écheme esa perinola de hombre en la uña. ¿Cómo se come eso? ¿Qué significa eso? Esa creo que puede ser. No se lo digo. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es una de las de Efesios, Colosenses, ¿no? En donde el Señor nos estamos diciendo que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ahora, la pregunta es, ¿en qué posición, en cuanto a posición, como dice uno, bueno, cuál es el puesto suyo, cuál es su cargo? ¿En qué posición estamos sentados con Cristo en lugares celestiales? ¿Haciendo qué? ¿Qué está haciendo Cristo? ¿Se acuerda que Él es Señor? Entonces está señoreando, reinando con Cristo. Y ese es el fracaso de la iglesia. La iglesia simplemente cree que todo es palmitas y cositas, y no se ha dado cuenta que el Señor en su ya nos restauró todo el poder, la autoridad y todo lo que nosotros habíamos perdido por pecado, ya eso ha sido restaurado. Ahora, en esa dimensión cielo, hay pleno todo, pero ya la iglesia está sentada con Cristo reinando en posición de autoridad y de poder. Por eso puede echar demonios, por eso puede orar por los enfermos, tomando autoridad. Pero la iglesia piensa, algunos en la iglesia piensan cuando les hablan de cielo, dicen, bueno, cuando me muera y cuando Cristo vuelva, entonces me voy para el cielo. Ese es el fracaso de la iglesia, que ha perdido la dimensión cielo y el modo cielo. Voy a hablar de eso. El modo cielo. Ahora, usted me dirá, bueno, o estoy allá o estoy acá. Señor, estamos en las dos. Estamos en las dos. Una es espiritual, la otra es física. Estamos en las dos, como Adán y Eva, en el modo cielo. Entonces, usted no pretenda sencillamente disfrutar de las cosas celestiales hasta ir allá. Ahí está el fracaso de la iglesia. Nosotros tenemos que vivir aquí en modo cielo. Modo cielo. ¿Qué significa modo cielo? Consciente, sí, que hay un cielo allá, físico, real. Pero yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Pero, ¿para qué la segunda venida? La pregunta es buena. La pregunta es muy buena. ¿Usted físicamente está allá? ¿Cómo? ¿Usted físicamente está allá? No. No, eso falta. Eso falta. Esa es la respuesta. Falta eso. ¿Tú crees que Cristo lo necesita? Claro. Claro, es lo que está diciendo la Escritura, ¿no? Lo dice claramente, ahí lo leyó clarito. O sea, espiritualmente estamos sentados y físicamente estamos acá. Y que nuestro cuerpo, para poder estar en una sola dimensión, necesitamos esa partecita que acaba de decir el hermano Zoraida. Nuestro cuerpo tiene que ser glorificado. Lo que dice de Corintios 15, Sí. que nosotros seremos transformados. O sea, estaba pensando en ese escritura precisamente cuando tú estabas diciendo de la manera en que los cielos van a ser transformados. Sí. Porque eso es muy claro. Si nosotros estamos, déjame leer Y quítate un poquito la mascarita para que puedas hablar mejor. Sí. Porque estaba recordando esa escritura porque dice que nosotros seremos transformados y vendrá pues lo que búscalo, Mari, mientras yo me ubico acá y hay una cosa que es muy real,
y que el mismo Dios nos ha dicho que es por su misericordia, no hemos sido consumidos. Sí. Es por la misericordia de Él, porque por nosotros sí estamos todavía llenos de pecado y por nada, pero si nos acercamos a Él, Él ha cambiado nuestras vidas. Y por eso tenemos derecho a estar sentados a la vida. Ahora, mire, usted tiene que tener en cuenta que cuando se imagina usted cómo sería de grave lo que pasó con el hombre, que cuando el hombre pecó y estando aquí en la tierra, hasta Dios lo expulsó del paraíso. O sea, perdimos total, el hombre perdió totalmente todo este modo cielo y la dimensión del cielo la perdió. Porque el hombre fue excluido, el hombre fue expulsado, el hombre fue desheredado, el hombre fue maldecido. ¿Se puede decir así? Sí, claro. El hombre fue maldecido, el hombre perdió la comunión con Dios. Y ese hecho de haber perdido ese contacto con el Padre Celestial es lo que nos hace pensar con esta locura que eso clasificamos cosas cuando lo natural es que el hombre viviera en el cielo, hermano. Eso era lo normal. Para Adán y Eva eso no era difícil. Ellos fueron los que más se dieron cuenta de lo que perdieron después del pecado. Ellos sí se dieron cuenta de lo que perdieron. Y sin embargo nunca se arrepintieron. Yo especulo. Para mí los primeros que fueron al infierno fueron ellos dos. Usted nunca ve un gesto de Adán y Eva de haber dicho, sí señor, pecamos, yo fui el que pequé. Sino, fue Adán, fue Eva, fuiste tú, fue el diablo. Siempre se la pasaron transmitiéndole la culpa a los demás, como solemos hacer nosotros. Entonces, lo que tenemos que entender es que Dios lo que quiere, si usted me pregunta qué es lo que trato de decir, es esto. Lo que quiere Dios es que volvamos aquí y aquí a entender que nuestro ámbito natural es el cielo, hermano. Así sea en esta tierra nueva y en esta nueva generación, no importa, es el cielo. Porque algunos dicen, bueno, y vamos a estar en el cielo o en la tierra, porque entonces, ¿para qué el cielo nuevo y para qué la tierra nueva? Esa es una buena pregunta. ¿Para qué? ¿A quién va a traer Dios a morar a esta nueva tierra? Si usted mira capítulo 21 y capítulo 22, usted va a ver la nueva Jerusalén descender así, del cielo a la tierra. Es decir, Dios no se extrañe que nos vuelva a poner aquí en este lugar, bueno, con una nueva, pero en la tierra. Usted no se extraña de eso. Por eso yo digo, tengo mis dudas que las cenas de bodas sean en el cielo realmente. Porque si estamos en el ámbito cielo, ¿qué problema tiene Dios en hacerla acá? Pero bueno, eso es especulación, esto no es revelación. Tenga cuidado con eso, con lo que digo, ¿no? Entonces, ¿encontraste o no? ¿Sí? Bueno, ya voy a terminar por hoy. Hablando a lo que dijiste de Efesios 12, dice que todos los padres cristianos, ocurrió un evento en el caso de Pablo. Sí. Dice Pablo en 2 Corintios 12:2, y aquí Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, o no, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. De ahí es donde se deduce que hay tres. No, y el mismo cuando dice el primer cielo fue acabado, o sea que pero el evento de estar allá en el cielo, de estar aquí, no se explica cómo es eso, pero lo cierto es que estuvo allá y estuvo. Que aún en estado de este mundo vuelto nada, pero en estado de regeneración, Pablo tuvo acceso al tercer cielo. Igual, toda la revelación de Apocalipsis fue en ese mismo ámbito de Juan, de Pablo, en donde, y Juan dice así, y vi el cielo abierto. ¿Eso qué implica, hermano? Que la dimensión, el modo cielo, es ese, el normal es ese. La iglesia tiene que vivir en ese modo, con cielos abiertos. No esperar a que yo vaya el domingo a esta reunión, a una reunión súper ungida, pues por supuesto que anhelamos eso. No que tiene que ser que llegó un súper ungido de allá o de acá para producir un efecto cielo aquí en este lugar, hermano. Ese es el fracaso de la iglesia, porque la iglesia
no vive en el modo cielo. Vive en la tierra, pero desconectado del cielo. Juan dice, el día del Señor estaba yo en el Espíritu, ese es el modo cielo. Él dice, y vi el cielo abierto, ese es el modo cielo aquí en la tierra. De Jacob, cuando yo... Es correcto, la escalera de Jacob, modo cielo. El de Eliseo, cuando le dijo a alguien, le dijo, mira el monte, y estaba lleno de carros de fuego, modo cielo. Ese es después de la obra de Cristo, hermano, ese es el modo natural de la iglesia. Entonces nosotros tenemos es que ir a una reunión, a un encuentro, a un seminario, para entonces una superunida y un superunido para entrar en el modo cielo y estar en el Espíritu, hermano. El fracaso de la iglesia es ese. Por eso los problemas que tenemos con el pecado y con el mundo. Es un estado. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Es un estado también. Y es estar caminando en fe. Mire, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, aunque son hijos de Adán, pecadores y que perdieron mucho de lo que perdieron, y la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que vivieron su vida aquí, hijos de Adán, en el modo cielo. La Biblia está llena de eso. Hebreos 11 es un ejemplo de algunos hombres. Yo tengo uno en particular, que es Enoc. Enoc era tan hijo de Adán como lo es usted y yo, ¿cierto? Y créanme, sin Cristo, y créanme, sin Cristo, sin el Espíritu Santo y sin la palabra, como nosotros la tenemos hoy. Y este hombre caminó con Dios y se lo llevó Dios. Carajo, digo yo, en costeño. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo un hombre? Y créanme, Enoc no se la pasaba de culto en culto ni de reunión en reunión para andar en el modo cielo y tener comunión permanente con su Padre Celestial. Él no se la pasaba en esas. Y ese verbo, caminar, habla de algo dinámico, no de algo estático. Es lo que se llama un estilo de vida acorde a las normas del reino. Y Enoc, que no se la pasaba de culto en culto y de reunión en reunión para ser un super ungido, ni un super especial para que Dios se lo llevara, de una manera natural. ¿A qué me refiero de una manera natural? Enoc, ¿sabe qué tenía que hacer para comer? ¿Y eso qué? ¿Eso es tiempo o no? Para que me digan ahora, no, es que no tengo tiempo. No, bueno, el tipo, discúlpenme, el varón de Dios tenía que arrancar los terrones de la tierra, removerlos, sembrar la semillita, cuidarla durante todo el tiempo antes de la cosecha y esperar hasta la cosechita para poder comer. ¿No es cierto? El hecho de que él viviera en el modo cielo no significaba que el sol a él no le calentaba. Y no significaba que tampoco no se desanimaba. Y no significa tampoco que no tuviese allá adentro en su corazón momentos de dolor por alguna circunstancia y de desánimo. No me digan que no lo tenía, porque él era un hombre normal, es más normal que nosotros. Porque nosotros sí nos quejamos. Porque nosotros sí nos desanimamos de tal manera que nos queremos ir, no queremos saber nada de Dios. Y este hombre, y todavía aún, criar una familia numerosa. Eran paisas. ¿En serio? Criar 10, no dice. Y creo que tiene un parentesco muy grande con Matusalén. Sí, real y grande. Y este hombre, sin las comodidades que tenemos nosotros hoy, y tenía que viajar en burro o a pie,
con lluvia, con frío, con calor. Y le estoy diciendo es que él nunca encontró una excusa en las circunstancias de la vida para agradar a su Señor. Nunca las encontró. Ahora, el caminar con Dios de Enoc no es el resultado de una reunión súper ungida y emocional en donde lloró y se tiró al piso y lloró y el Espíritu Santo lo tocó, que eso lo hace el Espíritu Santo, por supuesto. Y de esa reunión salió súper emocionado y yo me comprometo contigo, Señor, que voy a vivir una vida de santidad. Eso no fue el resultado de una emoción, de una reunión. ¿Sabe cuántos años caminó con Dios? 300 años. ¿Sabe qué significa eso? Toda la vida. Porque el hombre vivió 360 años y no te imaginas. Eso no fue cuestión de una emoción, de una reunión. Y salió con el compromiso de caminar con Dios. No, olvídese. El tipo aprendió a caminar con Dios. El tipo aprendió a conocer a Dios. El tipo aprendió que aunque era hijo de Adán y pecador, él podía. Y yo digo, y nosotros hoy, con todas las comunidades, con la obra del Señor Jesucristo de por medio, con la palabra de Dios en todos los idiomas, con el Espíritu Santo en el corazón, y todavía nosotros decimos, no puedo, me cuesta, estoy que me voy para el mundo. Ese es el fracaso de la iglesia. Y ese es el modo cielo, hermanos, que yo les hablo. Porque el cielo sí, mira, tengo aquí para hablarles del cielo. Tengo como 10 hojas escritas de lo que es el cielo y lo maravilloso que es. Pero lo que el Señor nos está pidiendo hoy, a nosotros, antes de ir allá, es camine, viva en el Espíritu. Viva, déjese guiar por el Espíritu, ande en el modo cielo. Es posible, hermano, es posible. Con Cristo todo lo puedo. Eso lo dice la palabra, ¿no es cierto? Con Cristo somos más que vencedores. Hermano, lo que pasa es que eso se volvieron unos clichés evangélicos. Pero en la práctica, el diablo es el que te está venciendo. Modo cielo. Se puede vivir en el modo cielo aún siendo hijo de Adán. Pregúntale a Lot. A Lot. Pregúntale a Job. Pregúntale a la reina Esther. Pregúntale a Daniel. Que aún en las puertas del horno los muchachos estos. Modo cielo, hermano. Modo cielo. Pregúntale a Malaquías. Cuando no había ni comida. Aunque la higuera no florezca. Aunque falten los animalitos en el corral para comer la carnecita. Con todo yo me alegraré en Jehová. Modo cielo. Pregúntale a Pablo. Pregúntale a Juan el Bautista. Pregúntale a Juan el Bautista. Pregúntale a Moisés. A Jacob. Mira, a mí Jacob, yo me identifico más con Jacob que con cualquier otra cosa. Tramposo, mentiroso. Y cuando el Señor se le reveló y lo tocó el ángel, él no fue el mismo. Acuérdense en el arroyo de Jaboc, cuando él tuvo el encuentro con el ángel, ese día Jacob ya no fue el mismo. Aprendió a vivir en el modo cielo. ¿A quién? No te escuché. Es que al cielo se entra hasta Jacob. Hasta tú. Es mejor entrar al cielo. ¿Cómo es que dijo el Señor? Es mejor entrar al cielo cojo o sin un ojo, que con las dos e irse al infierno. Entonces, por hoy, apenas por hoy, creo que es la introducción. Sí, en serio, está más impresionante. Hay que hablar del cielo, por favor, hermano. Ojalá no la pasáramos todo el tiempo hablando del cielo, pero yo repito, yo insisto en el modo cielo, hermano. Porque ese es el que nos garantiza el otro. El modo cielo acá nos garantiza el cielo allá. Porque sin santidad, ¿se da cuenta? Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad el cielo es una ilusión. El cielo es una utopía. El cielo es algo imaginario, no es real. El alma que... inalcanzable. El cielo es algo inalcanzable.
irrealizable. Y Cristo lo ha logrado, hermano. Cristo lo ha logrado. Créanme que Cristo, la obra de Cristo es suficiente, es lo máximo que Dios pudo haber hecho. O sea, después de Cristo, Dios no pudo haber hecho nada mejor. Él sabía que eso era lo que nos podía nosotros otra vez. En el plan que Él quería desde el principio, ese es nuestro Dios, un Dios paciente que ha esperado, que sigue esperando, que tiene misericordia. Sí, Él tiene misericordia, pero Él es santo y justo. Y Él le da a cada cual lo que se merece. Vamos a ponernos en pie por hoy. Creo que voy a tener que seguir hablando del cielo la próxima. No, seguro, vamos a seguir hablando. Es que apenas es la introducción, claro. Que el Señor nos ayude de verdad. De verdad, que el Señor nos ayude. Y me acordé de esa escritura, no sé si es Romano, que dice que esa que dice que ni el cielo, ni la tierra, ni lo alto, ni lo profundo. Romanos algo, ¿cierto? Romanos. Sí, bueno, ya ustedes, hasta canciones, ¿no? Sí, está en la Biblia. ¿Ah? ¿Quién es exacto? Esa es la palabra. Ahí está. Nada. No podrá, repítelo, no podrá separar de la amor de Cristo. Nada. Te damos gracias, Señor. Porque son cosas maravillosas las que tienes para nosotros. Tú nos has prometido el cielo. Y yo creo que es verdad. Que es real. Hay una película que se llamó así, que fue muy famosa hace un tiempito, El cielo es real. Y tiene que ver con esas experiencias de personas, cielo, tipo cielo, que son reales, pasan. Como la de Inés, por ejemplo, que ella dice, yo le creo a la hermana. Y el cielo, y el título es interesante y es casi que para un sermón, el cielo es real. ¿Cierto? Padre, gracias por este tiempo, por la vida de cada uno de mis hermanos. Ponemos delante de ti a nuestros hermanos que hoy están en dificultades físicas. Oramos por Cristian y Brian, por Brian, que es COVID. Oramos por la esposa de Héctor, Adrianita, que de COVID le dio o tiene, para que tú, Señor, seas fortaleciéndolos, guardándolos en este tiempo. Y que además tú seas sanándolos, que tú seas trayendo sobre ellos fe. Reprendemos toda plaga de enfermedad, de coronavirus, de peste en el nombre de Jesús. Creemos que tú eres maravilloso porque nos guardas aún en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las caídas, tú nos guardas. Ten misericordia, sigue teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo y gracias por este modo cielo del cual nos has metido, nos has puesto después de la obra de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor le guarde, hermano. Creo que hay algo.